Dicen que la vida puede cambiar en un parpadeo, y para algunos cambia en un segundo exacto. Ese segundo en el que el cuerpo se apaga pero el espíritu despierta. Hoy en Entre Brillo y Penumbra Historias de Vida conoceremos la historia de Katherine Guarín Franco, una mujer que escuchó lo que muchos temen. Tuvo un accidente cerebrovascular y nada volvería a ser igual. Lo que nadie imaginó fue cómo ella transformó ese diagnóstico en propósito, dolor en impulso y miedo en servicio. Ese es un relato de caída, lucha, renacimiento y de cómo una vida puede iluminar a miles. El episodio de hoy, las mujeres que se atreven, incomodan y también transforman. Hola Katherine, bienvenidas a nuestro podcast Entre Brillo y Penumbra. Es un gusto tenerte acá en nuestro Hola podcast. William, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Bien, Katherine, de antemano te doy las gracias por el tiempo. Sé que eres una mujer bastante ocupada y quisiera que me contaras, bueno, ¿quién es Katherine? Bueno, pues yo soy en principio hija, soy mamá, soy esposa, soy empresaria y bueno, amo el servicio a los demás y en todo ese conjunto de ser humano, pues vamos día a día haciendo cosas para poder, como tú bien decías, transformar, compartir, inspirar y a veces incomodar. Claro que sí. Tengo entendido que tú antes de lo que haces ahora, que más adelante nos vas a contar, eras docente. Cuéntame quién es Katherine docente. Yo vengo de una familia de docentes. Mis abuelos gestaron en mí la pasión por enseñar, por compartir. Crecí en salones de clase, de chiquita jugaba a ser la profesora, me inventaba clases con los muñecos. Soy educadora especial de profesión, soy graduada en licenciatura en educación especial y trabajé 8 años de mi vida con la Secretaría de Educación, con estudiantes sordos de educación básica primaria. Y también tuve la bendición de trabajar con educación superior, con adultos, compartiendo, bueno, lo que he venido aprendiendo para que pues, las personas también lo puedan poner en práctica en beneficio de las personas con discapacidad. ¿Cuál es la realidad detrás del aula? Porque eso es algo que nosotros no vemos, pero tú sí puedes ver y nos puedes quizás ilustrar un poco, Katherine. Yo creo que los docentes y quienes tomamos la decisión por vocación y por pasión de estar en un aula, siempre soñamos con transformar la vida de las personas que tenemos a cargo, de conocer historias. Para nadie es un secreto que en Colombia la educación viene enfrentando retos importantes. Yo realmente llevo ya más de 15 años retirada de las aulas, pero ejerciendo la docencia desde otros campos. Y cuando estaba en el aula fue una de las cosas que vi, William. Tomé la decisión de renunciar al distrito en su momento, después de 8 años de estar en un trabajo que era estable, que es el sueño de muchos de los docentes, que es el distrito, estar nombrada, y bueno, durar toda la vida en ese proceso. Eh, pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que esas personas que tienes cada año finalmente terminan saliendo y enfrentándose a la realidad de la vida, empiezas a sentir, y fue lo que me pasó a mí, a sentir realmente quiero estar dentro del aula o quizá pueda encontrar otras formas de experimentar y compartir y enseñar. Creo que el aula es un reto, sobre todo porque te enfrentas a que cada persona es un universo. Cada ser humano con que tienes al frente tiene una historia de vida, tiene una familia, tiene unas situaciones difíciles, no existen las vidas perfectas y tú como maestro simplemente recibes toda esta información y tienes una gran responsabilidad dentro del aula de clase. Lo aproveché, lo viví, lo disfruté, lo amé. Trabajaba con niños sordos que además tenían unas situaciones complejas en la zona en la que yo estaba, al sur, en San Carlos. Eh, y dije, ok, a los 8 años de estar dentro del aula, no quiero sin amar la docencia que se me pase la vida viendo cómo entran y salen vidas y la mía queda aquí. Esa fue mi experiencia como docente. ¿Qué te hizo? Me dices que no querías seguir como ese mismo rol de ver y salir estudiantes. ¿O algo que te marcó en la transición cuando dictabas clase? Que tú digas, esto me marcó y dije, no, yo quiero aportar un poquito más. Sí, yo soy una mujer muy soñadora, yo soy una mujer muy propositiva, muy de innovar, de poder, mi mente todo el tiempo está creando, ¿no? Y desafortunadamente estaba en un sistema en ese momento, desconozco cómo funcione mucho ahora del sistema, pero estaba en un sistema que te obliga a estar metido en eso, en un sistema, un currículum, unas notas, una forma de evaluar, y empecé a entrar a confluctuar con eso,
a sentir que no podía ser yo, que no podía dar, a pesar de que le daba a los niños que tenía en ese momento a cargo, sentía que tenía que estar en ese cuadro de lo que es el sistema y si quería ir más allá, empezaba a molestar. Por eso me encanta el título de tu podcast. Empezaba a incomodar y cuando empiezas a incomodar, empiezas a ser señalada, tus mismos compañeros de trabajo empiezan a ponerte traspiés, el entorno empieza a quedarte chiquito. Entonces yo decía, yo siento que puedo hacer muchas más cosas y este sistema no me lo permite. Ahora, vivimos en un sistema todo el tiempo, o sea, salimos de un sistema para estar en otro, para estar en otro. Pero sí creo que uno puede gestar espacios en donde uno puede empezar a liderar y a construir ese camino de una manera distinta a lo que te imponen. Por eso fue mi decisión de renunciar a pesar de todas las, porque te empiezan a señalar cómo vas a dejar un trabajo fijo, qué vas a hacer, la situación del país, y yo decía, no, o sea, ya me iba a trabajar llorando, y sentía que amaba mi trabajo, pero no, ya me quedaba chiquita. Se llenan de inseguridad o normalmente lo llenan aún de seguridad por más de que uno tenga claro. Sí, mira, no hay nada más miedoso para la gente que salir de la zona de confort. Cuando tú, y esto suena a frase de cajón, pero cuando tú estás acostumbrado a llevar, en el caso de los docentes, 10, 15, 20, 30 años, en donde simplemente esperas un salario, que todo el mundo trabajamos por un salario, claramente, yo siempre he dicho, todo el mundo trabajamos por gusto, pero por dinero, aunque hay otras cosas que no necesariamente terminan siendo dinero, salir de la zona de confort se convierte en un reto ni siquiera para ti, porque tú puedes tomar la decisión y dices, lo voy a hacer, se caiga el mundo, lo voy a hacer, pero empiezas a tener alrededor esos detractores que te empiezan a hacer dudar. Afortunadamente hice oídos sordos por lo general y es algo con lo que mi familia muchas veces choco porque, oye, pero voy a hacer oídos sordos y algo tiene que pasar. Claro, a veces soy arriesgada, pero a veces soy medida y quiero decirte que por arriesgada he perdido mucho. He perdido dinero, tuve una empresa, dejé todo por montar una empresa, empecé muy bien, perdí mi empresa, perdí amigos, bueno, perdí gente que creía que era amiga, pero hoy en día digo, valió la pena, porque me forjó, me hizo convencerme de que sí vale la pena ir por detrás de lo que tú sientes que quieres hacer. Y esta vida es un ratico, no es un día, no es cada día es un día más, es cada día es un día menos. Entonces, bueno, ¿por qué no? Tú tienes una fundación y me gustaría que nos contaras sobre tu fundación, porque de ahí salen muchas cosas que creo que hacen país y marcan diferencia. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, Handicap nace en el 2009 a raíz de esa decisión de renunciar. A mí me apasiona el servicio social, me apasiona servir. No me gusta el asistencialismo, o sea, una cosa, y creo que es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, es que la gente confunde servir, crear proyectos para potenciar o ayudar a potenciar comunidades, personas, familias, y otra cosa es el asistencialismo, es el dar y el acostumbrar a una persona a, ¿sí? Una ayuda, porque el término es que como eres pobre, entonces yo te doy, ¿no? Eso no va conmigo. Y empiezo a gestar junto con otras personas la idea de crear una fundación que sirva, pero que construya. Y empezamos con una fundación que tuvo al año de estar fundada un reconocimiento a nivel nacional por generar un proyecto dirigido para adultos mayores, volviéndoles a permitir capacidad laboral y generar ingresos. Hoy en día, Handicap tiene 20 años, seguimos trabajando, no solo en Funza, Cundinamarca, que es donde creció, sino a nivel nacional en muchos aspectos, con ese mismo mensaje. Si tú quieres, puedes, y lo mismo, es una frase de cajón, pero sí empieza por acá la operación. Yo siempre digo, lo que hay que operarse es la mente, porque a veces la gente solo quiere una oportunidad de mostrar que puede, ¿sí? Eso es. Entiendo que tú das oportunidades, pero la persona que necesita la oportunidad tiene que dar un valor agregado, ¿cierto? De que yo quiero aprender, yo quiero hacer algo diferente y que eso mismo que les estás enseñando lo puedan dar al diario vivir de ellos, me imagino yo, o estoy equivocado. Sí, no, yo hace mucho aprendí a decir no, ¿sabes? Sin miedo, sin pena, sin culpas, porque creo que eso es el éxito de cuando tú trabajas en organizaciones como una fundación.
Cuando aprendes a diferenciar cuando una persona realmente quiere, puede y tiene la posibilidad de lo que sea, y cuando simplemente está esperando a ser beneficiario. De hecho, es una de las palabras que siempre a mi equipo de trabajo le digo: no utilicemos. Tenemos participantes, porque al decir participantes de una vez le estoy otorgando implícitamente la oportunidad de que participe en algo. Cuando yo digo una responsabilidad, cuando yo digo beneficiario, inmediatamente le estoy mandando el mensaje equivocado. Entonces, sí, soy una convencida de que, y lo digo por muchas historias mías propias, en donde he tenido que tocar fondo, William, o sea, fondo, historias que aquí podríamos llorar, pero no es la idea. Y cuando tú tocas fondo, te das cuenta que a veces la vida te obliga a ser fuerte. Tú tienes tu fundación y en algún momento se comunica otra fundación contigo, porque imagino yo que vieron el desempeño de la tuya y te quisieron decir, ven, ayúdanos o ven, gerencianos esta fundación. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, mi llegada a la Fundación CIRE, en donde tengo la gran bendición desde hace 10 años de ser la gerente de cooperación y proyectos, surge porque en esa transición de salir de la docencia a crear mi fundación, yo me especializo, soy especialista en gestión pública y en contratación pública porque me encanta trabajar con el Estado, pero me encanta trabajar con el Estado porque me gusta muchísimo, y lo digo abiertamente, y esto también incomoda, me gusta muchísimo crear proyectos dentro de los planes de desarrollo que van más allá de entregar un mercado, una saludadera, un bono. Creo que sí se pueden generar proyectos que generen sostenibilidad y desarrollo comunitario. Y empiezo a trabajar con el sector público, y estando en el sector público yo contrato a CIRE para hacer proyectos. Cuando pasa ese proceso en mi vida de trabajar con el sector público, mi actual gerente, que es un ser humano maravilloso, me llama y me dice: quiero que vengas a trabajar con nosotros para que lideres los programas que tienen que ver con el impacto social a nivel nacional. En CIREC trabajamos con personas con discapacidad que tienen difícil acceso al sistema de salud para acceder a dispositivos de movilidad como prótesis y órtesis. Trabajamos con personas víctimas de conflicto armado y con adultos mayores. Wow, muy interesante lo que dices, Catherine, porque dices algo que yo también estoy de acuerdo. Yo creo que las cosas no hay que darlas, sino que generar como una responsabilidad para darle un valor. Porque cuando nos regalan no damos el valor, desafortunadamente. Tú dices que incomoda y sí, muchas personas se incomodan, pero cuando queremos hacer país, tenemos que marcar la diferencia desde ahí. Cuando tú estabas en CIREC, tú tuviste un tema de salud bastante complicado. ¿Quisieras contarnos qué sucedió en ese momento? Sí, los seres humanos venimos creyendo que tenemos ya el presente y el futuro comprado por el solo hecho de tener la posibilidad de tener un trabajo, una casa, y uno se levanta y en el día, bueno, muchos no regresan, o en el día, en un segundo te cambia la vida. El 5 de diciembre del 2016, yo venía de un ritmo de trabajo muy ejecutivo, de un ego absurdo, o sea, donde yo sentía que, o sea, yo era la dueña del infinito y más allá. Y no creas, eso forma parte del proceso del aprendizaje. Porque cuando tú te montas en una cápsula tan superficial, crees que todo eso es perfecto. Y crees que tener cosas materiales o tener acceso a ya es lo que vale la pena. Y hoy en día lo agradezco porque ese 5 de diciembre del 2016 yo tengo un evento que se llama un accidente cerebrovascular, que es un accidente, no avisa, pero tiene muchas razones, no, razones por las que se presenta. De hecho, la mayoría de veces no hay alarmas previas, aunque yo sí venía con alarmas previas. Tenía una pésima alimentación, consumía azúcar absurdamente, era sedentaria, duraba en la oficina sentada, si podía, de 7 a 11, 10, la hora que fuera en la oficina, y si no me daba tiempo pedía que me trajeran un chocorramo con un yogur. O sea, primero unos hábitos absurdos, segundo un ego más grande que mi estatura, digo yo, y todo eso te carga porque primero se enferma el alma y después se enferma el cuerpo. Y el ACV llega como una gran bendición, hoy lo veo como una gran bendición, porque cuando a mí estaba sentada en mi oficina, me da un hormigueo en el brazo, y yo siento el hormigueo y alguien me dice como: uy, ¿qué te pasó? Y yo: no sé, me siento rara.
pues me siento rara, es que a los 10 minutos no podía mover el brazo, no podía hablar, no caminaba, tenía mi cara torcida, entonces tuve lo que se llama un evento cerebrovascular isquémico agudo transitorio. Cuando me da la ACV, pregúntame para qué me sirvió tener una casa, un salario, un asistente, un carro, bien, o sea, pregúntame, o sea, para nada. O sea, me tenían que vestir, me tenían que bañar, me tenían que peinar, me tenían que alimentar, o sea, para nada me sirvió. Entonces empieza el primer choque de verdad, ¿qué es más importante, el ego o el vehículo? Porque finalmente eso es otra cosa, no nos damos cuenta que este cuerpo es un vehículo, es la única manera que tenemos para estar aquí en la Tierra. Entonces empieza un proceso de hábitos, gracias a Dios mi familia estuvo firme todo el tiempo, acompañándome, viene el choque emocional, viene el choque de los médicos diciéndote no vas a poder, no, eso no es una ACV, o sea, además que ni siquiera sabían qué estaba pasando. Y viene el enfrentamiento otra vez con un sistema que desconoce, por ejemplo, en este caso y en mi caso, y en el de muchos colombianos a los que pasan por la misma situación, porque quiero contarte que cada segundo está dando una ACV, y no le da solo a los adultos mayores como cree la gente. Una ACV le da a un joven de 14 años, a un niño recién nacido, puede tener un infarto cerebral, o sea, esto no tiene edad. Y empiezo a confrontarme, afortunadamente me encuentro con mi fe, después de muchas lágrimas, claramente, y después de muchas negaciones, y creo que eso fue primero lo que me sostuvo, empezar a creer en que había algo superior. Segundo, mi fortaleza mental, porque no creas, William, todo el tiempo era, no puedes, no puedes, no puedes, te vas a demorar. Me demoré, sí, pero aquí estoy. Y estaba en Sirec, en donde me encontré, gracias a Dios, con atención inmediata. La mayoría de gente que está en Colombia le da una ACV, primero llegan al hospital, no tienen ni idea qué le está pasando, los mandan a canalizarlo. Y ahí es cuando estas personas que pasan 24 horas, que es el umbral, y luego ya quedan con secuelas graves. Tengo en mi familia un tío que a los 6 meses que me dio a mí le pasó, llegó a una clínica y lo devolvieron a su casa. Hoy en día tiene secuelas graves. Wow. Me imagino que el tema de tu familia, tu esposo, me refiero, fue fundamental para... Yo digo que uno puede tener mucha fortaleza y en los altos, medios y bajos, pero yo creo que fue fundamental para el apoyo. Sí, además que quiero contarte que estábamos en crisis para cuando a mí me dio el ACV y era como, tú no sirves para nada en mi vida. Y quien estuvo, es verdad, o sea, no Sí, les estoy claro. mintiendo, o sea, porque yo venía del ego de, a ver, yo soy la que, yo era la todopoderosa, ¿no? Eh, eh, y mi esposo, mi hijo, mis padres, mis suegros, mi hermana, mi círculo de amigos, porque además empecé a encontrar un amor que yo ni siquiera, o sea, yo pensaba, Dios mío, ¿dónde hay tanta gente que me ama tanto? Si yo era tan, tan odiosa, digo yo. Creo que ahí es donde uno sabe de verdad qué personas lo aman a uno. Sí, y mira que eso me lleva a contarte otra parte, o sea, cuando empecé hace un momento te decía, hay muchos momentos de mi vida en donde me he caído, o sea, y he tocado fondo. Y en esos momentos de crisis he sabido quién está, quién no está, pero no está no porque ya no quiera estar, sino porque también hay procesos, hay duelos que la gente sigue, hay gente que se tiene que ir, tiene que continuar con su vida. Y quién definitivamente está solamente porque está esperando recibir algo a cambio. Hoy en día yo entrego sin importar qué me dan, y eso lo agradezco muchísimo porque ya si hoy pasara algo en donde yo, no sé, te ofreciera algo hermosísimo y tú mañana, no sé, pasara algo, entiendo que no soy yo. Eres tú el que no puede dar más, pero pues, ¿qué hacemos? O sea, yo me siento tan fortalecida que sé que el problema no es mío, o sea, no te puedo odiar por eso. Bueno, necesitas a lo mejor hacer más cosas para fortalecerte y poder ser distinto, no sé. ¿Cuánto tiempo demoró la transición a que te dio el ASV? ¿Sí? Sí, el ¿Y, accidente cerebrovascular. y cuánto tiempo duraste ya en volver a caminar? En el proceso me imagino que largo, como lo mencionas, pero 1 mes, 2 meses, 7 meses, años. Desde el momento que salí de la UCI a volver a dejar el bastón, porque yo pasé de silla de ruedas a un bastón, a un caminador, de un caminador a un bastón canadiense, de un bastón canadiense a un bastón de apoyo, fueron 2 años. En esos 2 años, pues obviamente lo que te digo, vienen unos procesos de mentalidad, de fuerza, de
de cosas de fe, de ángeles, de creer en un Dios profundo, de llorar y reírme y otra vez llorar y llorar más duro y otra vez reírme. O sea, la vida no es lineal, ¿no? Fueron 2 años y logró ya volver a caminar porque, bueno, mi esposo es deportista, pero además vengo de una familia en donde el entorno de él es deportista y en Sirek entra una persona sin sus 2 piernas en bicicleta y yo en caminador y yo quisiera montar bicicleta y me dice él, pero ¿por qué no lo hace? Y yo, no, porque es que uso caminador y él me mira como dice, sí, yo no tengo piernas. Wow. Y me subo en una bicicleta, me caigo, me paro, me vuelvo a caer y ahí empiezo nuevamente, gracias a la bicicleta, a volver a recuperar la movilidad completa. De verdad, Catherine, que me impacta porque quien te viera en este momento dice, es Carrita. Vamos a dejar un video acá muy corto para que lo miren del progreso que tuvo muy rápido Catherine. Un mes y ya está caminando y ya estoy hablando. Que me contaras, lograste salir la transición y llegó la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Llegó la pandemia, que la pandemia para muchos fue un momento duro, ¿no? Hubo muchas pérdidas humanas. Yo dije, oh, Dios mío, ¿dónde nos vamos a meter en esta casa? Porque por lo general siempre estábamos fuera. Pero la pandemia fue una bendición. Yo siempre había soñado tener una finca, un espacio de campo, de conexión, siempre, o sea, yo creo que muy chiquita, siempre. Y para la época de pandemia empecé a buscar este espacio en donde estamos hoy. Bienvenidos todos. Lo encontré y ¡pum! Llega pandemia. Entonces como que, ¿y ahora qué hacemos? Pero en mi caso la pandemia se convirtió en una bendición porque pues obviamente permitió cerrar el negocio, empezaron a surgir nuevas ideas, empecé yo a crear, bueno, ¿qué quiero hacer? Y a raíz de mi recuperación en todo el tema de ACV, que pasé por muchas oportunidades de terapias alternativas, holísticas, dije, quiero aprender de esto, entonces me gradué en la Universidad del Rosario como terapeuta holística y dije, quiero empezar a compartir esto. Y la pandemia se convirtió en una bendición porque acuérdate que en la pandemia mucha gente empezó a exorcizar muchos, digo yo, demonios que tenía dentro maquillados y que el encierro los sacó. Para algunos de una manera muy fuertes porque conocí historias muy fuertes, desafortunadas, de abusos, de muchas cosas. Pero para otros fue como, ok, necesito soltar. Entonces yo empecé a contar mi historia de cómo empecé a recuperar mi ACV a través de mi fe, pero además a través de estas ayudas que son alternativas, o sea, no reemplazas a Dios, aquí no estamos hablando, sino si esto te sirve para que tengas bienestar, ¿por qué no lo intentas? Pueden pasar 2 cosas, que te funcione o que no te funcione. Y entonces surge este espacio. Entonces yo empiezo a dar talleres y empiezan a venir personas y empezamos a conectar de unas maneras maravillosas con la fe y con el amor. Finalmente es amor, porque no le haces daño a nadie. Eso pasó en pandemia. Y luego de pandemia pasaron 2 años y yo decido renunciar a Sirek porque quería hacer otras cosas. Emprendo con una empresa de gallinas, Maga se llama. Alcancé a tener 3,000 gallinas, una bendición el primer año y medio y de un momento a otro se me esfumó la empresa. O sea, te estoy hablando de una caída muy fuerte. Se me murieron las gallinas, pérdida de dinero, tenía que responderle a unos socios, algunos entendieron, otros no, y otra vez empiezas tú a decir, ¿cómo salgo de acá? Y vuelve la fe, vuelve Dios, vuelve la familia a estar presente y vuelves a levantarte y a decir, sí, se puede. No es fácil, no, pero sí se puede salir adelante nuevamente. Wow, dices algo importante, Catherine, porque muchas veces creemos que los procesos son lineales, como tú lo mencionas, y no es así. Y muchas veces la gente ve el éxito, pero no se toman el tiempo de mirar o de conocer las personas, porque muchas veces
señalamos, cuestionamos, pero no nos ponemos a decir, esa persona que ha hecho, que ha vivido para estar donde está. Eh, o sea, me dejas bastante Sí, impactado. además que las redes sociales te venden eso, te venden que la vida perfecta es la foto perfecta, los amigos perfectos, el paseo perfecto, el matrimonio perfecto, y finalmente eso es un instante. Ahorita tu hija estaba tomando fotos, es un instante, es un segundo de una vida que mientras respires son microsegundos. Entonces, no puede ser, y respeto y admiro todo este tema y uso mucho las redes sociales, pero me gusta usarlo para mandar un mensaje distinto. O sea, no existen vidas perfectas, no existe el trabajo perfecto por más pasión. Yo hoy en día digo, yo amo mi trabajo, pero no te imaginas los retos que tengo en mi trabajo. Y adicional a eso, viene que yo no, o sea, yo no soy un ser humano independiente en una república independiente, tengo una familia, tengo muchas cosas por las que tengo que eh, propender estar bien, porque siempre he dicho que si yo estoy bien, realmente puedo hacer que otros estén bien. ¿Tú cómo le vas a decir a alguien que esté bien si estás mal? ¿Sí? Sí. ¿Tú cómo le ofreces a alguien, no sé, dinero, si no lo tienes? Terminas entregando algo que no tienes y después terminas odiando al que se lo diste porque quedaste mal. Entonces, a mí me gusta contar estas historias porque, mira, ser empresa no es fácil, ser gerente no es fácil, ser esposo no es fácil, ser mamá no es fácil, y menos en un mundo con tanto ruido, ¿no? Y con tanto acceso. Tú estás a un clic del acceso de la vida del Papa, si quieres. Y hoy en día, además, puedes insultarlo si quieres. Entonces, yo creo que es donde estos espacios donde tú puedes decir, me desconecto de eso, pero me conecto con otras cosas, empiezan a gestar que tú puedas ofrecerle algo al mundo. Y yo te digo una cosa, y lo decía ahorita, o sea, en este momento para mí decir no se convirtió en algo que yo llamo no negociable. O sea, si no me hace bien, sin ser egoísta, si no hace que tú estés bien, de una vez tengo problema en decirte, oye, no. Y puede ser como, oye, Catherine, ¿quieres venir a mi casa esta noche? Sí, sí, sí. Antes yo era así, no, sí, sí, yo voy, tranquilo. Después yo decía, pero qué necesidad de inventarme semejante mano de mentiras si finalmente no voy a ir. ¿Por quedar bien contigo? Y después tenía todo el tiempo al teléfono, oye, ¿vas a venir? Oye, mira, no, gracias. Disfrútalo. Y ya. Porque es tan fácil y así para todo. Oye, Catherine, préstame, no sé, pídeme prestado algo. Préstame 1.000.000 de pesos. No, William, no los tengo. En otro momento de mi vida, en mi afán de complacer, sí, espérate y espérate, yo llamo y espérate tal, y al final entonces te generaba unas expectativas a ti o al que estuviera, porque yo lo hacía y no lo hacía por ser odiosa, sino o sea, quiero ayudarte. Y ahí entendí, y ahí viene la parte de la fundación, y ahí es donde aprendí a gerenciar. Cuando tú realmente quieres ayudar a alguien, tienes que también aprender a decir que no. Porque si es sí, 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 terminas haciendo todo menos ayudando a esa persona. Y el día que le dices no, ¿qué pasa? Se pone bravo. ¿Ves? Entonces hoy en día, en mi círculo cercano, afortunadamente, yo soy una mujer de un carácter fuerte, pero soy más melito también. Pero mi círculo cercano, que no es tan grande, afortunadamente saben que no hay filtros, ¿sí? O eso no es. Y a veces no es ni siquiera que sea tan radical, porque tú no tienes el control. Pero sobre lo que tengo el control, tomo el control, ¿sí? O sea, si yo no tengo el control sobre, no sé, si la lluvia, pues, bueno, no. Pero sobre lo que yo puedo tener el control, pues lo tomo. Entonces, o eso no es, porque ¿para qué me pongo a cederte el control sobre algo que yo no quiero hacer? ¿Me hago entender? Sí, es ver con objetividad las cosas también, porque pues eso también como tú dices, darle malas o ilusionar a las personas cuando no es así, pues me parece muy Además que importante hay ese un falso mensaje. empoderamiento, ¿sabes? Digamos que ahí discuto mucho y soy mujer y no me considero una mujer feminista, me considero una mujer muy femenina, pero sí creo que hay un falso empoderamiento porque dentro de este falso empoderamiento está eso, que tú tienes que ser agresivo. No, yo no tengo que hacerle daño a nadie para poner límites. Que tienes que imponerte sobre las ideas de otro. No, te estoy compartiendo mi punto de vista. Si te molesta, ¿de quién es el problema? Mío.
tuyo, ven, hablémoslo, ¿sí? Ahora, hay cosas que también me molestan pero después digo, bueno, pues es su punto de vista. Tengo dos opciones, o Cargarte o... cargarme, enojarme, o escuchar y decir, bueno, no estoy de acuerdo y de pronto lo pienso y de pronto, oye, sí, sabes que sí, estuve pensando. Pero ya no entro en esos conflictos que entraba antes. O ¿Ves? fácil, es respeto tu posición, mas no la comparto. Sí, pero es que ahí sí creo que hay una delgada línea en ese respeto a tu posición y no la comparto, porque en este ejercicio de falso empoderamiento paso por encima tuyo. Entonces respeto tu posición, pero no la comparto. Entonces, Sí. no sé, estoy hablando es que no me quiero meter en temas muy álgidos, pero por ejemplo eso, yo puedo respetar tu posición, no compartirla, pero decirte por qué no la comparto, Claro, con ¿sí? argumentos. Y no necesariamente quedarme, no la comparto. No, espérate, mira, quiero decirte que no la comparto porque me parece que me agredes o me parece que puedes estar haciéndole daño a alguien, sí, pero se puede hablar. Esa era una de las preguntas que te iba a hacer, que creo que ya me la estás respondiendo, y es cuando uno incomoda. Y creo que esa es una de las formas, porque muchas veces nos molesta o nos incomoda que nos digan que no, cuando uno muchas veces quiere que le digan un sí. O estoy Mira, equivocado. incomoda que tú te veas, que tú te vistas bien, incomoda que tú te vistas mal, incomoda que tú ganes más dinero, incomoda que hay muchas cosas que incomodan, ¿ves? El punto es entender, vuelvo y te digo, hasta qué punto cedo el control de lo que incomoda, hasta qué punto tomo el control de lo que incomoda. O sea, si te incomoda, es tu problema, no mío. A mí me gusta hablar con mujeres, invitarlas a que gerencien, y no necesariamente gerenciar una organización, a que gerencien su vida. Y es empezar por los sueños. Si tengo un sueño, ¿por qué tengo que ceder mi sueño para no incomodar a otro? Y ese otro puede ser mi esposo, y con todo el respeto que te lo digo, o sea, no sé, tu esposa quiere viajar y tú no, pero entonces ella se acomoda. Vean, espérate, ¿por qué no empezamos a mirar cómo no nos incomodamos y compartimos y avanzamos? Y yo creo que ese es un punto desde el amor, ¿sabes? Y eso me llevó el ACB, a entender que no es lo que yo diga, no es como yo quiera, no es cuando yo quiera, pero sí puedo poner por encima de muchas otras cosas, sin atropellar a nadie, mis sueños y mis deseos, porque a lo mejor mi sueño te conviene, mi sueño te beneficia, ¿ves? Creo que es una delgada línea bueno, es algo muy delgadito en donde tú pasas a no agredir y a entregar con amor algo. Es cierto. Ya para cerrar, Catherine, quisiera que le dejaras un mensaje, pues, a las personas que siguen el podcast y a futuro con respecto a las situaciones que vivimos en el día a día, pero también que les dejes un mensaje con respecto a que sí se pueden hacer las cosas. Bueno, pues mira, más que un mensaje es compartirles lo que a mí me funcionó, porque si a mí me funcionó, de repente les pueda funcionar a ustedes. Entonces, lo primero, no coman azúcar, no coman harinas, y lo digo desde el amor a este vehículo que llamamos cuerpo. Tener fe, yo lo llamo Dios, como le quieran llamar, pero sí creo que hay un ser superior que te puede alimentar, y sobre todo en esos momentos donde no hay nadie. Yo estuve sola, y lo digo rodeada de mucha gente que me ama, pero estuve sola porque hay momentos en que estás solo sin encontrar salida, y él, tranquila, todo va a estar bien, no te sirve de nada. Y encontrar en el día que yo me arrodillé y dije, Dios, que sea de verdad tu manera, porque a mi manera no funcionó. No sabes lo que es perder 200 millones de pesos, no sabes lo que es tener socios encima diciéndote, hey, ¿qué pasó te creí? ¿Sí? No sabes lo que es tener en su momento, una situación de salud que no sabes qué va a pasar. Entonces creo que tener fe, y sí creo, William, que es muy importante, y es un mensaje que les quiero compartir, es no tengan miedo a decir que no. Decir no también es una respuesta, incomodar es una respuesta, y incomodar desde el amor, no desde la agresión. Porque una cosa es que tú incomodes es que yo soy así, no, pues tú no eres un robot. ¿Sí? Pues mira a ver qué puedes ajustar para no agredir. Pero sí creo muy importante, y me encanta que me hayas invitado a este podcast a contarte mi historia, y es que no existen vidas perfectas. Todos tenemos una historia,
y cada historia es tan importante. A mí me pasaron mil cosas. Puede ser que la historia sea realmente que se siente triste. Es igual de importante que una historia que ha tenido muchos tropiezos. O sea, yo creo que cada vida y cada historia tiene algo que enseñar y algo que contar. Lo importante es contarlo y no tener miedo a decir, me caí, me equivoqué, me tocó volver a empezar, no me funcionó, porque es la vida real. Gracias, Catherine. Bueno, amigos, yo quiero decirles que es una gran entrevista. Creo que es una mujer que marca diferencia y como ella indica, no también es una respuesta. Yo quiero resaltar por parte de nuestro canal, de nuestro equipo, es un detalle muy sencillo pero con mucho valor para ti. Créeme que las personas que hemos tenido en nuestro canal queremos reconocerle que, como tú dices, tienen su historia, pero más que su historia, también aportan a la sociedad. Bienvenidos a nuestro podcast, les vamos a dejar nuestro correo para si tú quieres contar tu historia, bienvenido, lo revisamos y muy importante, toda historia debe de ser contada, porque como lo he dicho en mi intro, este es un canal, es un podcast donde escuchamos al colombiano de a pie, el colombiano que se ha levantado, es exitoso, ha tenido tropiezos y queremos que ustedes nos cuenten y que nos apoyen, se suscriban y muchas gracias por ver nuestros capítulos porque vienen historias espectaculares. Como se dan cuenta, esta es una historia que nos muestra de que sí podemos hacer diferencia, de que sí podemos salir de la oscuridad o de la penumbra y que sí podemos hacer cosas que marquen diferencia. Muchísimas gracias y Catherine, muy agradecido contigo. Gracias, William, por el regalo, me encanta. No. Entre brillos y penumbras, pero no es sencillo. Voy a terminar me voy a robar. Tranquila, dale. Esto te costó, entonces no es sencillo, vale, y vale mucho. Es con mucho cariño. Lo sé, por eso. Creo que todas las personas que se sientan a hablar y a contar sus historias deben de tener ese mérito. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. A ti, gracias. Entre brillo y penumbra.